sesión de español. Mi nombre es Mago y el día de hoy vamos a jugar con los trabalenguas y con las palabras. ¿Recuerdas que hemos venido practicando algunos trabalenguas? ¿Has practicado la canción de los oficios que tenía un trabalenguas en esa canción? Bueno, yo también la he practicado y hoy vamos a ver si ha funcionado este juego de palabras. Vamos a crear un trabalenguas. Bueno, pero vamos a iniciar viendo la importancia de los juegos de palabras. Observa el título del trabalenguas que vamos a ver. Se titula Dos, empieza con la letra M, la letra A y tenemos la sílaba ma. ¿Qué palabra crees que complete nuestro título? Tenemos dos, ma, son unos animales. ¿Qué será? Y termina con ches. Dos, mapaches. Muy bien, ma. Va, ches. Perfecto. El título del día de hoy es Dos mapaches. Y con la palabra que vamos a jugar para elaborar nuestro trabalenguas es la palabra mapaches. Para eso necesitamos identificar las sílabas que tiene y cómo están compuestas estas sílabas. Tenemos que la primera sílaba es ma, la segunda pa y la tercera ches. El trabalenguas que vamos a jugar, a leer y a volver a componer se basa en la última sílaba o la coincidencia de las palabras en la última sílaba, que es la sílaba ches. ¿Qué otras palabras podemos encontrar que terminen con che? Bueno, creé un pequeño texto y tú también lo puedes hacer. Tenemos que dos mapaches tienen, ¿qué tendrán estos mapaches? Tienen empache. Porque su mamá porque su mamá les dio huizache con tepache. Hemos jugado con algunas palabras que terminan con la misma sílaba de mapaches. Tenemos dos mapaches. Dos mapaches tienen empache, porque su mamá les dio huizache con tepache. Tenemos la palabra empache que termina con che, huizache que termina con che y tepache que termina con che. Hemos jugado con algunas palabras. Ahora vamos a leer el trabalenguas original. Este trabalenguas lo puedes ver en el bloque 3 de tu libro de lecturas. Y las actividades también que estamos trabajando son del bloque 3 de español. Vamos a ver nuestro texto. Vamos a identificar con qué palabras están jugando y si estas
coinciden con las que utilizamos en el juego de palabras anterior. Tenemos dos mapaches. Dos mapaches no tlacuaches andaban entre baches. Al corral llegaron sin guaraches. Al corral llegaron dos mapaches, buscando comida hasta los cachivaches. Practica este trabalenguas diciéndole más rápido e invita a tus amigos a que lo digan más rápido también. Bueno, ahora vamos a ubicar los juegos de palabras. ¿Con qué palabras estamos jugando? Tenemos nuevamente la palabra mapache que termina en ches. Tenemos nuevamente mapaches, tlacuaches, baches, huaraches, nuevamente baches y cachivaches. Con esas palabras está jugando el autor. ¿Recuerdas que en la sesión anterior te explicaba que los trabalenguas escriben palabras muy parecidas o palabras largas y compuestas para que cuando los pronuncies sea complicado realizar los sonidos y leer la estrofa? Una característica de los trabalenguas es que también están escritos en verso. Tienen versos, tienen estrofas. No son párrafos. Observa. Tenemos que identificar también cuando un texto está escrito en párrafo y otro en verso. Observa la imagen, las características que tiene el mapache. ¿Será lo mismo un mapache que un tlacuache? ¿Cuál es la diferencia entre un mapache y un tlacuache? ¿Has observado los tlacuaches? Los tlacuaches parecen unas ratas gigantes. Y aquí tenemos una imagen de ella. Son totalmente diferentes. Los tlacuaches tienen poco pelo y su nariz o boca es todavía más puntiaguda que la de un mapache. Los mapaches tienen antifaz y los tlacuaches no. Una característica de los tlacuaches es que ellos tienen una bolsita justo debajo de su estómago. Bueno, estas son algunas características que diferencian el tlacuache del mapache. Es por eso que es importante leer correctamente el trabalenguas, porque si no podemos decir dos tlacuaches no mapaches y cambiaría el sentido de nuestro trabalenguas. Vamos a ver cuántos versos tenemos. 1, 2, 3, 4 versos que componen nuestro trabalenguas. Muy bien, vamos ahora a trabajar con palabras similares. Pero para trabajar palabras similares debemos de reconocer todos los significados que estaban en el texto. ¿Qué palabras desconocidas estaban en nuestro texto? ¿Sabes qué es un cachivache? ¿Qué es un bache? ¿Qué es un huarache? Y si está escrito correcto de esta forma. O se emplea la siguiente. ¿Cuál de las dos formas crees que es correcta? Bueno, algunas ya las investigué. Tenemos cachivache y huarache, que ya las investigué en el diccionario. Y quiero compartir contigo el significado. Cachivache tiene que ver con cosas viejas que tengas amontonadas y que no utilices. O cosas que ya no te sirvan. Bueno,
mientras que el guarache también es una forma de escribir guarache. Esto lo acepta la Real Academia. Además, este utensilio es para los pies, es un calzado para los pies. Vamos a investigar nuevamente guarache y bache en el diccionario para que escuches como tal la definición. Para crear estos juegos de palabras también es importante que te ayudes del diccionario, ya que si no encuentras muchas palabras para hacer tu trabalenguas o el juego de palabras que tú realices, en el diccionario tenemos muchas palabras. Vamos a ver qué nos dice acerca de los baches o bache. Bache, hoyo en la calle o en el camino. También se le dice bache cuando hay un descenso en la actividad de algo, desánimo o depresión. Bueno, guarache es una sandalia tosca de cuero. Tenemos ya dos significados de las palabras. Si hay alguna otra palabra del trabalenguas que desconoces, te invito a que la busques en el diccionario. Vamos a ver qué comprendimos de nuestro texto. Para eso vamos a escribir algunas preguntas. La primera pregunta es ¿de qué o quién se habla en el juego? La segunda palabra tiene que ver con ¿qué se dice? Y tenemos la tercera, que es ¿qué palabras no entendiste? Muy bien, tenemos entonces estas tres preguntas. Perfecto. ¿De quién o qué se habla en el juego? ¿De qué o quién se habla en el juego? En el juego se habla de los mapaches. ¿Qué se dice? Que andan entre hoyos. ¿Recuerdas que los baches son hoyos en las calles o en la carretera? ¿Qué palabras no entendiste? Muy bien, las palabras que no entendiste fueron guarache, baches y cachivaches. O bueno, al menos esas yo te propuse. Vamos ahora a contestar. Contesta estas preguntas tú en tu libreta. Cuando leemos un texto, ya sea trabalenguas, poemas o párrafos, en cualquier tipo de párrafos, como sea cuentos o textos expositivos, una herramienta fundamental para llegar a comprender este texto es hacernos preguntas respecto de qué habla nuestro texto. Vamos a jugar con unas palabras. Estas palabras son las siguientes. Comiénzalas a leer desde casa. Tenemos la palabra cachivaches, tlacuaches, baches y mapaches. Y tenemos del otro lado
unas imágenes. Estas imágenes son de tlacuaches, cachivaches, mapaches, y baches. ¿Cómo relacionaríamos estas palabras? Recuerda que son muy similares también en la escritura. Por eso debemos de observar bien tanto las imágenes como las tarjetas. ¿Qué imagen es esta? Muy bien, es una imagen de tlacuaches. ¿Dónde estará la palabra tlacuaches en el pizarrón? La palabra tlacuaches está justo aquí. Entonces vamos a unirlo con una línea. Cachivaches. ¿Dónde está la imagen que representa los cachivaches? ¿Será esta? ¿Esta? Muy bien, es esa. Vamos a unirla. Tenemos la palabra baches. ¿Cuáles son los baches? ¿Estos serán baches o estos? Tenemos los baches. Mapaches. Los mapaches están justo aquí. Hemos trabajado con nuestras palabras y nuestras imágenes. El texto de los mapaches tiene unas imágenes muy grandes. Y vienen también estas en tu libro de texto, las cuales nos dan una idea de qué se trata el texto que estamos leyendo. En este caso, el trabalenguas. Puedes armar juegos de palabras y también hacer memoramas en casa para realizar algunos juegos divertidos con tus amigos en lo que corresponde a los trabalenguas. Bien. Al inicio de la sesión te comentaba que íbamos a realizar un trabalenguas que tenía que ver con los mapaches y las características de los mapaches. También platicamos sobre algunos rasgos físicos de estos mapaches. Voy a poner el ejercicio en el pizarrón y además a pegar otras tarjetas a un lado. Y me irás ayudando a escoger las palabras que tienen que ir en su lugar. Vamos a ir leyendo en casita los enunciados y también a escribir los enunciados que te propongo. Tenemos de este lado la palabra cola, cacerola, fiesteras, churreras, carriola, cacerola, viola, nuevamente la palabra cola, anillos, y finalmente la palabra fiesteras. ¿Recuerdas que vamos a hacer juegos de palabras? Entonces vamos a iniciar leyendo nuestras oraciones. Un mapache metió la cola un mapache metió con sus ojos como orejas asustó a dos.
A2 asustó con sus ojos como con los anillos de su cola parecen los de su. Y ahí está una lista de palabras con las que podemos complementar nuestro ejercicio. Un mapache metió la cola en una cacerola, pero también podemos utilizar otra palabra ahí. Esta palabra puede ser carriola. Un mapache metió la cola en una carriola, pero en esta ocasión vamos a utilizar la palabra cacerola. También el mapache metió la cola en una viola. Cola hace juego de palabra con viola. Pero como dijimos al principio, estos son unos ejemplos de cómo puedes complementar. Y yo te estoy proponiendo, tú puedes realizar más ejemplos en casa y tal vez apoyarte del diccionario para crear tu texto. Vamos a dejar la palabra cacerola en un o en una. En una cacerola vamos a cortar tantito. En una cacerola, un mapache metió la cola. Estamos jugando con las palabras. Con sus ojos como orejas asustó a dos orejas. ¿Cuál de estas palabras hace juego con la palabra orejas? Viola, churreras o fiesteras. Puede ser churreras. ¿Te imaginas a un mapache asustando a una churrera? Híjole, abandonaría el puesto o los botaría. En lo personal me gustaría estar ahí porque comería churros gratis. Pero bueno, no vamos a utilizar esta palabra. Vamos a utilizar la palabra fiesteras. Con sus ojos como ojeras asustó a dos fiesteras. A dos fiesteras vamos a cortar para que entre nuestra palabra y ponemos aquí a dos fiesteras asustó con sus ojos como con dos ojeras y escribimos la palabra ojeras. Los anillos de su cola parecen una palabra que rime con anillos. Los anillos de su cola parecen listoncillos. Listoncillos. Los listoncillos parecen los anillos de su cola. Hemos realizado un juego de palabras. Te invito a que hagas diferentes juegos de palabras
con el animal que a ti más te guste. Bueno, nos despedimos. Nos vemos en la siguiente sesión. ¡Hasta luego!